Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos en este día a este espacio donde tomamos tiempo para encontrarnos con nuestro Dios, donde apartamos unos cuantos minutos para escuchar su voz, para que Él nos hable. Para mí es una bendición poder estar a través de este medio trayendo una palabra de parte de nuestro Dios. Hoy es miércoles 7 de julio. Sí, ya son las 19 horas aquí en Argentina y estamos preparados para comenzar este tiempo que seguramente va a ser una bendición para cada una de las personas que nos vea en vivo o que nos vea por diferido o que nos vea a través de la página de YouTube. Es una bendición poder compartir la palabra y yo sé que a través de la palabra vidas están siendo cambiadas, que a través de la palabra Dios está transformando familias, está transformando vidas y eso es lo que nos llena de gozo, de alegría, de saber que su palabra es viva y eficaz y trae resultados y da fruto por el cual fue y es enviada cada semana. Vamos a tomar unos segunditos ¿sí? Hasta que se comiencen a conectar aquellos hermanos, amigos, familiares que nos acompañan cada semana y vamos a también tomar un momento para orar y poder entregar en las manos del Señor este tiempo, poder darle al Señor el espacio para que Él se manifieste, para que Él hable a tu vida, para que Él te ministre, para que puedas sentir su presencia en este día, que pueda realmente ser bendecido por Dios. Así que yo voy a tomar unos instantes para orar, ¿sí? Y ahí en donde estás te voy a pedir que si estás viéndome de donde sea, no importa, puedas cerrar tus ojos para no distraerte, puedas tomar este momento de la mano del Señor y confiando que Él nos ministra, que Él nos llena, ¿sí? Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque sé que eres fiel. Gracias, Dios mío, porque nos permites reunirnos en este día. Permites que nos acerquemos con confianza delante de tu trono y nos permites, Dios mío, transmitir tu palabra, hablar lo que has puesto en nuestro corazón. Nos permites, Señor, en este momento venir delante tuyo y rendirte nuestras cargas, nuestras preocupaciones, saber, Dios mío, que obras a favor de tus hijos, saber, Señor, que estás pendiente de cada uno de nosotros, de nuestras necesidades, saber, Señor, que estás dispuesto a obrar milagros sobrenaturales sobre cada uno de nosotros. En este momento, Señor, vengo delante de tu presencia vestida la armadura de Cristo, de la cabeza a la planta de los pies, subiendo a lugares celestiales con Cristo y tomando esa autoridad que me corresponde como tu hija, Señor. Vengo atando todo espíritu contrario al tuyo, vengo, Dios mío, reprendiendo toda obra del maligno que quiere levantarse para que tu palabra no llegue, para que tu palabra no dé resultado y para que tu palabra no se transmita. En esta hora, en el nombre de Jesús, declaro libertad en los aires, libertad a través de las redes para que tu palabra fluya y dé fruto al 100%. Señor, nos despojamos de toda carga y nos concentramos en lo que quieres hacer en cada uno de nosotros, en lo que quieres hablarnos. Gracias, Dios mío, por este privilegio de poder reunirnos como cuerpo de Cristo a través de este medio. Gracias porque nos permites a través de las redes sociales seguir ministrando tu palabra. Dios mío, bendecimos tu nombre en esta tarde, noche ya. Te alabamos, te glorificamos y te agradecemos de antemano por todo lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, una vez más, muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Muy bien, yo quiero continuar la serie que habíamos comenzado ya hace algunas semanas y ya se están conectando, por lo menos veo a alguien de aquí, de Argentina, de Ecuador también, los hermanos de Ecuador se están conectando, así que estamos empezando a hacer más que una sola, ¿no? Y creo que esto va a ser una bendición para los que vean ahora y los que vean más tarde. Les decía, quiero continuar con el tema que estamos tratando hace algunas semanas. No creo que pueda terminarlo todo hoy, pero es interesante. Hablábamos la semana pasada, bien digo porque es miércoles, la semana pasada hablábamos de lo que producen los espíritus que quieren controlar la mente.
y hablamos de algunos aspectos o algunos resultados de lo que sucede cuando los demonios logran controlar nuestra mente. Entonces hoy yo quiero hablar acerca de cómo desarrollar la mente de Cristo. La semana pasada, cuando hablé de algunos aspectos que tienen que ver cómo el enemigo va con ideas negativas, manipulando nuestra mente para que seamos personas críticas, personas malhumoradas, en fin, hablé bastante y no quiero otra vez ahondar en ese tema porque ya lo tratamos la semana pasada, pero hoy yo me hacía esta pregunta: ¿cómo desarrollar la mente de Cristo? Y digo, bueno, ¿acaso será posible para nosotros desarrollar la mente de Cristo? Me anotaba este tipo de preguntas para poder tener como guía, ¿no? ¿Es posible que podamos desarrollar la mente de Cristo? ¿Es posible que nuestra manera de pensar, nuestra mente cambie? Bueno, obviamente la respuesta es sí, ¿no es cierto? Pero vamos a ver a través de la palabra del Señor cómo desarrollar la mente de Cristo. Y quiero que sepa que es posible desarrollar la mente de Cristo. Cuando nosotros pensamos en Jesús, tenemos que entender que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, eso quiere decir que aunque era el Hijo de Dios, ¿sí?, y tenía la divinidad en él, también era hombre. Entonces, tiene que quedar este concepto claro. Quizás no es fácil de entender o de digerir, pero tenemos que entender que Dios se despojó, ¿sí?, de todo lo que tenía en el cielo, de todo lo que tenía a su alrededor, y vino a esta tierra y fue hombre, ¿sí?, a través de Jesús, para mostrarnos a nosotros que es posible vivir la vida sin pecar, vivir una vida agradando a Dios, ¿sí? Bueno, alguno puede decir, bueno, pero era Dios, sí, pero era hombre. Entonces, cuando hablamos de la mente de Cristo, tenemos que tener esta idea clara, tenemos que tener esta idea firme, porque nosotros vamos a poder entender que es posible tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, porque si Él, siendo hombre, lo logró, tener pensamientos positivos, ¿sí?, tener pensamientos de bien, si Jesús lo logró siendo hombre, para nosotros también es posible. Y yo quiero leer una cita bíblica, vamos a leer bastante Biblia hoy también. Quiero leer una cita bíblica en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, es un texto muy llamativo y dice de la siguiente manera: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo está haciendo unas preguntas ahí bien importantes. Dice, ¿quién puede conocer la mente del Señor o los pensamientos del Señor? ¿Quién es suficiente para enseñarle? Y dice luego, nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros nos convertimos, el Señor transformó nuestra vida y obviamente que estamos en un proceso, ¿sí?, de crecimiento y de transformación, pero su mente fue entregada a nosotros. A ver si puedo ser un poco más clara. Como dice el apóstol Pablo, nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Al ser nosotros lavados por la sangre de Cristo, es como que hubo un borrón y cuenta nueva. No que nos hayamos olvidado de nuestro pasado, no que nos hayamos olvidado de las experiencias que vivimos, pero sí en nuestra historia de vida, en la hoja de nuestra vida, hubo un borrón y cuenta nueva. Él perdonó nuestros pecados, perdonó nuestro pasado, nos limpió y entonces ahora tenemos la mente de Cristo, porque Él mora en nosotros y al ser nosotros templo de su Espíritu Santo, tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos su presencia de continuo. Por eso el apóstol Pablo dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo, ¿no? Entonces, ¿quién puede enseñarle? ¿Quién puede entenderlo? Bueno, nosotros entendemos
su mente, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestro interior. Dice el libro de Ezequiel, ¿sí? Y como les dije, vamos a leer algunos textos. Ezequiel 36, versículo 26 y 27, dice: pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Esto es lo que sucedió cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Dice: pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. El Señor, cuando nosotros lo aceptamos como Salvador de nuestras vidas, puso en nosotros un corazón nuevo, dice la Biblia, nos transformó, puso de su espíritu. Por eso yo empecé esta charla diciendo que tenemos que tener muy en claro que cuando Jesús vino a esta tierra, amén de ser 100% Dios, era 100% hombre. Por eso es que nosotros podemos tener la mente de Cristo, porque si Él logró tener pensamientos diferentes a lo de la sociedad que lo rodeaba, nosotros teniendo su espíritu que Él mismo puso, que Dios mismo puso a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos nosotros la mente de Cristo. Por lo tanto, podemos decir que es posible tener la mente de Cristo. Es posible nosotros pensar como Jesús pensó. Si usted lee los evangelios, usted va a ver a un Jesús, nunca lo va a escuchar, no sé, a ver, sí hubo tristeza en él cuando falleció Lázaro, sí se enojó cuando vio que estaban haciendo de la casa de Dios cueva de ladrones, sí, a ver qué otra situación que se me venga en mente. Se enojó también con los fariseos, ¿sí? Los llamó hipócritas. Se disgustó cuando los discípulos no podían hacer los milagros por falta de fe. En fin, hubo situaciones donde Jesús, podríamos decir entre comillas, estaba pensando de manera negativa, pero la manera en que Jesús pensaba no era negativa hacia una situación que él no pudiera resolver o que a él lo paralizara, sino que era hacia personas que no tenían fe y hacia situaciones que él veía que podían ser solucionadas y por la falta de fe, por la falta de compromiso de la gente, no sucedía eso. Entonces, vemos a un Jesús en los evangelios que cuando vio necesidad, se movió y declaró palabra de bendición. Cuando vio al leproso, declaró palabra de sanidad. Cuando vio a la mujer encorvada, declaró palabra de liberación. Cuando vio a aquella viuda que estaba dando de sus ofrendas, lo único que tenía, recordó y habló y dijo palabras de bendición para ella también. Aun cuando María, la hermana de Lázaro, derramó el perfume, ¿sí? en los pies del Señor, él también habló palabras de bendición. Mientras Judas decía, ¿cómo es posible que derrame tanto dinero? Jesús hablaba palabras de bendición. Así que cuando nosotros vemos al Señor, que era 100% hombre, y tenía sentimientos y los expresaba hacia las personas que estaban a su alrededor, como los ejemplos que di hace un momento, también vemos a un Jesús que no se dejaba llevar por las emociones, que no tenía pensamientos de mal hacia las personas ni hacia él mismo. Todo lo contrario, Jesús estaba confiado en el Padre. Jesús sabía cuál era su propósito. Jesús, aunque decían de él, es hijo del carpintero, Jesús no se sentía menos, aunque podían decir, y aunque murió en la cruz, él sabía cuál era su propósito y no se dejó amedrentar por lo que tuvo que vivir, por tener que ir a morir a la cruz. Todos los sucesos en la vida de Jesús y todas las emociones en la vida de Jesús no registran pensamientos negativos, no registran pensamientos que le hayan demostrado que Jesús estaba derrotado, ¿sí? Esa es la idea cuando hablo de pensamientos negativos. Y nosotros en nuestra mente, constantemente, yo hablé varias veces ya de esto, luchamos con pensamientos negativos y luchamos contra ideas que vienen y los demonios vienen y nos hablan en primera persona, ¿sí? Yo no sirvo, yo no puedo, no lo logro, nadie me quiere, soy rechazada,
no voy a lograrlo, en fin, un montón de pensamientos que se nos vienen, que parece que fueran nuestros, pero que no lo son. Entonces, comparándonos con Jesús, decimos, ¿es acaso posible que tengamos la mente de Cristo? Bueno, déjeme decirle que sí es posible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos convertimos y aceptamos al Señor Jesús, su Espíritu Santo vino a ser morada en nuestro corazón, y a través de la morada del Espíritu Santo, Él puso su mente en nosotros. Ahora, es una decisión, y acá quiero pasar al siguiente punto, es una decisión que nosotros tengamos o no la mente de Cristo. Yo hablaba la semana pasada y en algunas oportunidades que quien gobierna mis pensamientos gobierna mi vida. Entonces es una decisión elegir lo que pienso. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Vuelvo a repetir. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y se dan cuenta que nuestros pensamientos o lo que pasa por nuestra cabeza puede traernos vida o puede traernos muerte. En base a las experiencias que nosotros hemos tenido, a las distintas circunstancias que hemos atravesado, nuestra mente genera pensamientos. Entonces, si tuve experiencias negativas, mi mente va a tender a generar pensamientos negativos. Si tuve experiencias positivas, lo contrario, mi mente va a tender a generar pensamientos positivos. Ahora bien, como dice la palabra del Señor en Romanos, si le damos lugar a la naturaleza pecaminosa, y yo de esto hablé muchísimo, ¿sí? hace un tiempo atrás, si le damos lugar a la naturaleza pecaminosa, entonces la mente nos va a llevar a muerte. Pero si le damos lugar al espíritu, la mente, lo que piense nuestra mente, nos va a llevar a vida y a paz. Por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos que tendría yo, no sé, vamos a poner un ejemplo sencillo, que tengo que salir y entonces resulta que estoy lista para salir a algún evento o hacer unas compras, no sé, lo que sea. Tengo que salir. Entonces estoy lista para salir, ya me organicé, estoy caminando hacia el auto para irme al paseo, a las compras, lo que sea, no importa. Y resulta que el auto tiene las ruedas pinchadas, no están desinfladas y dos ruedas y no voy a poder salir a la hora que yo quería y tampoco voy a poder salir en ese momento porque hay que llevar a arreglar las ruedas y bueno, toda la historia que ya se sabe, ¿no? Depende de mí, estoy dando un ejemplo sencillo para no ir a temas por ahí más delicados. Depende de mí de qué manera yo voy a pensar en una situación como esa. Si yo le doy lugar a mi naturaleza pecaminosa, puede que me ofusque, que me enoje, que empiece a decir malas palabras, que maldiga, que, no sé, me peleé con mi esposo porque no revisó antes el detalle de las ruedas, cómo me vas a dejar ahora esperando hasta qué horas, ¿no? Y se arme una batalla campal en mi vida y en mi casa porque yo quería salir, las ruedas se dañaron y entonces ahora no voy a poder salir a hacer lo que tenía que hacer. Y los pensamientos uno tras otro van a ser bombardeos de pensamientos negativos, de enojo, de ira, de pelea, de cosas que no van a ayudarme a mi relación con mi esposo, que supongamos que él me tenía que llevar. Ahora, si volvemos a la misma situación, tengo que salir, llego al auto para subir y veo que las ruedas están desinfladas y que hay que llevar a arreglar y todo lo que ya sabemos, y entonces tomo la decisión de decir, bueno, tal vez es mejor que pueda organizar esta salida para más tarde, o quizás no ir tampoco me genera la muerte, no ir al compromiso que tenía, o bueno, si no se puede, será otro día, y en fin, uno puede buscar el lado, por decir amable, la forma de pasar ese momento de manera agradable. ¿Cuál es la tendencia del ser humano? En circunstancias negativas que nos ha tocado vivir,
y uno se enoja, se angustia, llora, pelea, grita, no sé, pasa de todo, ¿no es cierto? Por nuestra mente es un bombardeo de decir, ¿cómo puede ser que esto me pase a mí si yo no le hice mal a nadie? ¿Y por qué me tiene que pasar a mí? Y uno se lamenta, y pobrecita yo, si soy buena persona, ¿y por qué Dios permite que me pasen estas cosas? Porque esa es una pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto? Tenemos iba a decir la caradurez, pero no lo voy a decir, lo pensé en voz alta. Tenemos la osadía de decir, ¿cómo es posible que Dios permita que esto me suceda? Si yo soy buena persona, no le hago mal a nadie, toda mi vida fui buena gente y ahora Dios permite que esto me suceda. Y uno se termina enojando o termina angustiado o termina deprimido porque no pudo hacer o no pudo lograr lo que quería, no pudo llegar a lo que estaba planeando de su vida. Y entonces la vida es un caos y mi mente divaga y vuela por sentimientos que se me chocan constantemente. Esa es la tendencia del ser humano, decir, no es posible que esto me suceda a mí. Ahora, si nosotros buscamos la manera más amable de ver las situaciones en nuestra vida, me gusta mucho un texto de 2 de Corintios, capítulo 1, donde el apóstol Pablo, y siempre que puedo lo cito porque para mí fue un texto clave en un momento determinado de mi vida, que yo estaba pasando por crisis muy fuertes, ¿sí?, de salud, y yo decía, ¿por qué Dios permite que me enferme de esta manera? Si Dios es bueno, Dios hace milagros, yo estoy predicando un Dios que sana. ¿Y por qué si yo estoy sirviendo a Dios y estoy predicando a un Dios de poder, por qué esta situación me tiene que pasar a mí? Y la verdad es que estaba muy preocupada, me había empezado a angustiar porque los médicos no tenían un buen diagnóstico, así que yo decía, bueno, ¿ahora qué va a ser de mi hijo? En ese momento tenía un solo hijo. ¿Y qué va a ser de mi hijo, que tenía como 4 años más o menos, o 5? Y yo decía, ¿qué va a ser de mi hijo ahora que yo no sé qué va a pasar conmigo? Y los médicos me dijeron que quizás me muera. Y entonces estaba cargando mi mente de puros pensamientos negativos. Y justo el Señor me lleva a leer ese texto de 2 de Corintios capítulo 1, los primeros versículos, donde el apóstol Pablo, yo se lo parafraseo, el apóstol Pablo habla y dice que nosotros somos consolados en nuestras tribulaciones para poder consolar a otros. Y saben que fue como un clic que me hizo en la cabeza, porque de todos los pensamientos negativos y de todos los pronósticos negativos, porque a veces el enemigo usa también hasta los médicos, ¿no?, para darte un pronóstico negativo. Y de todos los pronósticos negativos que yo tenía, fue como un clic. Como que Dios me dijo, yo te voy a sanar, pero te permito pasar esta prueba y esta situación para que vos entiendas, para que vos puedas comprender a aquellos que pasan por situaciones similares. O sea, si te dicen que te vas a morir, no lo vas a entender a menos que te lo digan. O sea, si uno lo experimenta en carne propia y te dicen, bueno, andá y morite en tu país, que ahí tenés tu familia, uno puede comprender cuando una persona tiene un pronóstico de muerte o una enfermedad terminal. Entonces, en ese momento que yo leí ese texto de Corintios, fue el clic en mi mente. Como que Dios me dijo, te vas a sanar, pero tenés que pasar este proceso para poder comprender y consolar a otros. Y yo digo, siempre que puedo, cito este texto porque me bendijo. Es 2 de Corintios capítulo 2, usted lo puede leer luego. Los primeros 5 o 6 versículos, no es mucho. Y el apóstol Pablo es tan claro en esto, porque él lo dice así como yo en estas palabras, parafraseado. El Señor nos consuela para que podamos consolar. Entonces es importante, y no me quiero ir muy lejos del tema que estoy hablando, que nosotros decidimos, y es posible que nosotros elijamos nuestros pensamientos. Porque en situaciones difíciles de nuestra vida podemos decidir deprimirnos, podemos decidir angustiarnos, podemos pensar que todo está mal y que no voy a sobrepasar esta situación y no voy a poder avanzar y no voy a poder ver resultados positivos. O podemos decidir creerle a Dios y saber que la situación que estamos viviendo puede mejorar tomado de su mano y que esa situación me va a dar experiencia para yo poder bendecir a otros. Entonces las situaciones de la vida no simplemente son situaciones. Uno
puede hacer memoria desde el momento que nació, bueno, quizás no nos acordamos desde ese momento, pero hay situaciones en nuestra vida que nos acordamos muy claras, ¿sí? En nuestra infancia, en nuestra adolescencia, durante nuestra adultez, quizás en nuestra infancia abandono, abusos, maltrato, en fin, situaciones que nos haya tocado vivir. En la infancia, durante la adolescencia y juventud, quizás el rechazo de parte de algún enamorado, no sé, o enamorada, el desilusionarse por el engaño, ¿sí? De alguien, en fin, alguna situación, la pérdida de un ser querido, ¿sí? En la vida, eso no es algo fácil de superar. Y aún en la adultez, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas familiares, problemas en el trabajo, ¿sí? Problemas en la carrera que quiero desarrollar en mi vida. Entonces, a lo largo de nuestra vida hemos tenido distintas circunstancias que han sido negativas, pero yo decido y usted decide qué pensamientos va a abrigar en su mente. Usted lo decide. Si usted a todas esas experiencias negativas le va a poner más pensamientos negativos, es muy probable que termine deprimido, enojado, odiando, con falta de perdón, con resentimiento, con rencor, con amargura, con una montaña de cosas en su mente que van a hacer raíz en su corazón. Y entonces decimos, ¿cómo es posible que una persona llegue a la amargura al punto de que uno se acerca y parece que destila hiel, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que alguien llegue a ese punto? Es por el lugar que le dio en la mente a los pensamientos negativos. Nadie somos libres ni nadie puede juzgar la experiencia de otro. Quizás uno dice, bueno, pero vos no te tocó vivir lo feo que me tocó vivir a mí, o porque yo lo pensé, ¿no? En algún momento me acuerdo que hablando con una pastora yo le decía, ay, es que me pasa esto y aquello y lo otro. Y yo la escuchaba predicar y parecía que todo era color de rosas en su vida. Y cuando yo la escuchaba predicar, yo todavía no estaba en el ministerio, era muy joven. Y yo decía, claro, vos porque sos la esposa del pastor. Entonces, como sos la esposa del pastor, todo te va bien, tenés todo solucionado. Y eso era lo que yo pensaba, ¿no? Y como que había perdido de vista que uno por estar en el ministerio igual sigue siendo un ser humano, con las necesidades básicas y con las obligaciones que tienen todas las personas. Y entonces, en las situaciones negativas de nuestra vida, nadie puede medir quién vivió peores situaciones, porque a cada uno, su situación, su experiencia de vida, le es negativa o le es fea. Entonces no podemos nosotros decir, ay no, porque a él o a ella no le fue tan mal como a mí. No podemos medir nosotros eso. Cada uno tiene sus propias experiencias. Y esas experiencias negativas uno las puede tomar para amargar su vida y terminar formando en su corazón una raíz de amargura, o puede tomarlas con el propósito de aprender de ella y poder bendecir a otros. Y es una gran diferencia. Por eso dije, nosotros tenemos la capacidad de decidir. Usted tiene la capacidad de decidir. ¿Sabe que este es un ejercicio que no es fácil? ¿Por qué? Porque es como estos días que tuve que llevar a la nena a la escuela, ¿no? Me quedan unas 10 cuadras y yo aprovecho esas 10 cuadras para hacer un poco de ejercicio, ir y venir caminando, me hace bien. Pero le decía a mi esposo, yo necesito, me parece, hacer algún tipo de ejercicio para desoxidarme, porque después de tanto tiempo de cuarentena, casi un año y medio, un poco más, estamos como algunos, los que nos hemos quedado mucho tiempo estáticos y no hemos hecho ejercicio en la casa, estamos como oxidados, ¿no? Y entonces caminar 10 de ida y 10 de vuelta me deja así como que las piernas temblando. Y es como decidir tener pensamientos de bien, no es una decisión fácil, es como este tipo de ejercicios, cuando usted empieza a ir al gimnasio o empieza a ejercitar su cuerpo, que de repente el primer día llega y como que está cansado, pero al otro día te duelen hasta las pestañas, ¿no es cierto? Cuando empezás en el gimnasio, al tercer día estás, pero parece que arrastrándote, que te tienen que juntar con una cucharita. Y al cuarto día ya los músculos dicen auxilio, pero después de una semana o dos, uno le toma el ritmo y uno empieza
a andar pilas, ¿no? En algún momento que he ido al gimnasio, yo me acuerdo la primera semana subía las escaleras como primero una pierna y después la otra pierna. Pero después de una semana, 10 días de hacer ejercicio, es como que ya estaba súper ágil y corría las escaleras para arriba y corría las escaleras para abajo. Entonces, tener buenos pensamientos es una decisión y es un ejercicio que al principio no es fácil porque te va a venir el enemigo a bombardear con pensamientos negativos, ¿sí? Y uno, ¿qué va a responder? Cuando vemos a Jesús siendo tentado por el enemigo y siendo desafiado, ¿sí? Los pensamientos que se le venían a Jesús, yo me imagino ayunando, convertí la piedra en pan. Aún siendo Dios, el diablo le ofrecía los reinos de este mundo, y aún siendo Dios le decía, bueno, tírate de acá arriba, total los ángeles te van a cuidar. Y yo me imagino si era una persona polvorita, Jesús diga, yo se lo demuestro a este diablo que yo soy Dios y listo, me tiro, o convierto, hago el milagro de convertir la piedra al pan, o de pronto acepto todos los reinos, ¿no? Pero Jesús tuvo la capacidad de contestar con la palabra y decirle el escrito está, y no caer bajo las artimañas y pensamientos que el enemigo, que eran tentaciones que el enemigo estaba haciéndole, y fue triunfante, salió victorioso de esas pruebas. Bueno, nosotros, yo dije al principio, Jesús era 100% Dios, pero en la tierra era 100% hombre. Entonces, si Él pudo hacerlo, nosotros que tenemos su mente, por medio del Espíritu Santo, también podemos comenzar a ejercitar este músculo. De decir, no voy a pensar en negativo. Yo tengo una frase y era, pensé que pensaste, ¿no? Hay personas que tienen la habilidad de pensar por el otro y eso también es muy, muy dañino, porque las personas hablan, ¿sí? Con gestos, hablan con palabras y el tema es, hablan con miradas y uno se pone a pensar por el otro y ahí es donde el enemigo aprovecha para destruir tu cerebro y para hacerte añicos. ¿Por qué? Porque uno empieza a mirar y me miró torcido. Y entonces el enemigo empieza a trabajar en nuestra mente. Por eso es importante decidir tener pensamientos de bien y poder tener la mente de Cristo, darle lugar al Espíritu Santo. Porque cuando nuestros pensamientos son negativos, nuestra vida es negativa. No se puede tener una vida en victoria con pensamientos negativos. No se puede vivir una vida de paz con una mente negativa. No se puede vivir en paz y felicidad con mente negativa. Entonces es necesario que le demos lugar al Espíritu Santo y que nosotros en nuestra conciencia estemos alerta de que el enemigo está constantemente atacando nuestra mente para que la mente de Cristo nos salga a relucir y salga nuestra naturaleza pecaminosa con pensamientos que no son de bien, con pensamientos negativos. Así que bueno, hay mucho para hablar de esto de elegir, de poder elegir los pensamientos. ¿Cómo yo voy a saber elegir mis pensamientos? Esto es un paréntesis, ¿no? Bueno, conociendo la palabra del Señor. Por eso les animamos cada semana que usted tenga lectura diaria de la palabra. Es la palabra la que llena mi mente y mi corazón. Si yo lleno mi vida de la palabra, ¿sí? de todo lo que es de Dios, de la alabanza y la adoración a Dios, entonces de esa manera yo voy a poder combatir, esto lo hablé un poquito la semana pasada, de esa manera yo voy a poder combatir esos pensamientos negativos, pero necesito decidir qué pensamientos voy a dejar entrar en mi mente. Es mi elección, es mi decisión. Entonces, si yo digo que soy una hija de Dios, que vivo en victoria, que Dios es poderoso y que Dios hace milagros y que Dios es bueno y que Dios es amor y tengo pensamientos negativos, me voy a ir al cielo, pero voy a vivir una vida mediocre, una vida de angustia, una vida de dolor, una vida donde no voy a ver resultados de lo que estoy predicando. Por eso es importante y es necesario, si yo digo que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios trae respuesta, que Dios hace milagros, que Dios está conmigo y que soy una hija de Dios, es necesario ejercitar la mente para pensar las cosas de Dios, para pensar lo que a Dios le agrada, llenar nuestra mente y nuestro corazón de su palabra, ¿sí? De la alabanza y la adoración a Él, de reconocerlo como Señor de mi vida. Y hay una pregunta que hace muchos años, yo me acuerdo que en el Ecuador
los adolescentes y jóvenes, más los adolescentes, andaban con unas pulseritas de plástico que decía: ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿O qué haría Jesús en mi lugar? Y claro, era para los adolescentes, para que cuando el diablo venga con tentaciones o con cosas que no eran agradables al Señor, ellos miraban, era como un recordatorio todo el tiempo, ¿no? Esa pulserita que decía: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Bueno, ¿qué pensaría Jesús en mi lugar? Esta es una pregunta que tenemos que hacer constantemente para poder bombardear al enemigo y no darle lugar ni un centímetro en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ni por un instante, ni un solo pensamiento acorde a lo que el enemigo quiere que pensemos. Entonces, ¿qué pensaría Jesús en mi lugar? Cuando vengan esos pensamientos negativos, ¿sí? Pensamientos de venganza, pensamientos de ira, pensamientos de dolor, pensamientos de depresión, pensamientos de ya no doy más, pensamientos de quiero tirar la toalla, cuando vengan esos pensamientos, puedas poner en tu mente esta idea: ¿qué haría o qué pensaría Jesús en mi lugar? ¿Cómo enfrentaría estos pensamientos? Y en la medida que nos sumergimos en su palabra y en su presencia, podemos nosotros tener herramientas para contraatacar los pensamientos que el enemigo viene a traernos, ¿sí? Es muy, muy importante que decidamos tener en nuestra mente los pensamientos de Dios. Y por último, nosotros debemos tener aspecto y actitud positiva. Aspecto y actitud, ¿qué quiere decir esto? O sea, que lo que yo hablo se refleje en mi persona. Los adolescentes, por lo general, hay una etapa que les da por no bañarse, los varoncitos que tienen barba, por no afeitarse, y es una risa porque andan todo el día de pronto en chancletas o en pantuflas, todo el día en pantuflas, todo el día no sé cómo se llama en Argentina el BBD, pero en camiseta. Andan todo el día en camiseta, todo el día en pantufla y así como que ni se peinan, ¿no? Con todos los pelos revueltos, y si no tienen que ir al colegio, menos todavía, apenas se lavan los dientes, un poco la cara para pasar el día. Y ahí andan, ¿no? Como que, bueno, yo hablo porque tenemos un adolescente, ¿no? Y uno le dice: ¿pero qué, estás en depresión? No, estoy cómodo. Ah, ¿estás cómodo? Qué manera rara de estar cómodo. Bueno, de vez en cuando estar en pantuflas en la casa es lindo, ¿no? En pijama un poco está bueno. Pero cuando eso se repite, es raro. Bueno, a los adolescentes les pasa. Pero a lo que quiero ir es a esto: una actitud y un aspecto, ¿sí? Si yo hablo de manera positiva, mi apariencia tiene que ser positiva también, ¿sí? No puedo estar con el ceño fruncido todo el tiempo, como que estoy enojada, como que estoy, ay Dios mío, preocupada y no sé qué va a pasar y entonces me arrugo toda. No, si yo estoy con una actitud positiva, mi apariencia, ¿sí? Mi rostro tiene que reflejar al Cristo del cual yo estoy predicando. Mi apariencia tiene que demostrar que yo sí creo en Dios y que Él está gobernando mis pensamientos. El Salmos 3, capítulo 3, versículo 3 dice: pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. El Señor quiere levantarnos, pero el diablo quiere aplastarnos. Él es quien levanta nuestra cabeza, Él es quien levanta nuestro ánimo, Él es quien levanta nuestra actitud, nuestro corazón, Él es quien levanta nuestra vida. Él quiere levantarnos, pero hay un enemigo que quiere aplastarnos. Todo el tiempo quiere tenernos aplastados, trayéndonos a memoria recuerdos del pasado que han sido negativos, trayéndonos a memoria gente que nos hizo daño, trayéndonos a memoria gente que nos falló. En fin, el enemigo quiere aplastarnos. Si no puede hacerlo con un recuerdo, lo va a hacer con una idea. Si no puede hacerlo con una idea, lo va a hacer de alguna manera en tu mente, con un pensamiento que te va a aplastar. Y dice Salmos: Él es escudo que nos rodea, Él es mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto, Él es el que nos levanta. Dios está siempre para levantarnos, ¿sí? Estar hundidos
es como estar por debajo del nivel del plano que nos rodea, ¿no? Es como estar más abajo, este es el plano que nos rodea y estamos hundidos más abajo, sea depresivo, enojado, amargado, lo que usted quiera, pero estar por debajo de lo normal, por debajo de lo que tiene un criterio de normalidad. Así que nosotros debemos, y yo quiero, en lo que sigue, voy a leer el Salmo 143, voy a tratar de ser lo más rápida porque se nos está yendo el tiempo, pero en el Salmo 143 dice de la siguiente manera, voy a leer a partir del versículo 3, dice, el enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. Es un salmo de David. Vuelvo a repetir, el enemigo me ha perseguido y me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en oscuridad como los que están en la tumba. Nosotros debemos, frente a este ataque, ¿sí? que queremos tener nosotros una actitud y un aspecto positivo. Si no lo hemos logrado hasta hoy o hemos tenido circunstancias donde nos damos cuenta que hemos estado por debajo del nivel de lo normal, tenemos que identificar la naturaleza y la causa del problema. ¿Quién es? El enemigo, dice, me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. El único que quiere nuestro mal se llama Satanás. El único que quiere destruirnos es el diablo. Y uno va a pensar, ay no, es que mi vecina por cómo me trata, o que mi esposo por cómo me habló, o mis hijos porque no les intereso. No, el enemigo que nosotros tenemos desde que nos hemos convertido, y es un enemigo que tenemos en común, y tenemos que reconocer cuál es la naturaleza, cuál es la fuente, ¿sí? del problema, la causa del problema es Satanás. En segundo lugar, tenemos que reconocer que el problema nos roba la vida y la luz. Dice el versículo 4 de este salmo, estoy perdiendo toda esperanza, quedo paralizado de miedo. Cuando los pensamientos negativos vienen a nuestra mente, la esperanza se ve muy lejos, la solución se ve de lejos, así de chiquitita, ¿no? Cuando uno se ve más lejos, las cosas pierden tamaño. Entonces, necesitamos nosotros darnos cuenta y reconocer que el problema o los pensamientos negativos están robando nuestra vida, están robando nuestra luz. Vuelvo a leer el versículo 4. Estoy perdiendo toda esperanza, quedo paralizado de miedo. Los pensamientos negativos no te permiten avanzar, no te permiten llegar al propósito, no te permiten lograr los objetivos. Así que tenemos que reconocer que estoy teniendo pensamientos negativos. No sirve de nada poner abajo de la alfombra la basurita, ¿no? Porque es como que, bueno, me hago el tonto y dejo todo ahí abajo de la alfombra, y cuando me doy cuenta, la alfombra tiene una montaña, como los dibujitos animados, que barrían y metían abajo de la alfombra, y de repente había una montaña, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que reconocer que los pensamientos negativos que tenemos nos están robando los años de nuestra vida, los días de nuestra vida. Y yo digo, wow, ¿cuándo llegué a los 40? No me di cuenta, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Si hubo pensamientos negativos en nosotros, nos hicieron perder tiempo, al punto que hoy tenemos cierta edad y decimos, uy, ¿cuándo tuve 30? ¿Cuándo tuve 28? ¿Cuándo tuve 15? ¿No? Entonces, a lo largo de nuestra vida hemos sido bombardeados en todas las etapas de nuestra vida, y dependiendo de los pensamientos que tuvimos, hemos perdido la esperanza, hemos perdido la luz y hemos perdido años de nuestra vida. En tercer lugar, debemos recordar los buenos tiempos. El salmista dice en el versículo 5, recuerdo los días de antaño, medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. Poder nosotros recordar aquellos momentos felices, digamos, ¿no? Aquellos momentos donde estábamos cerca de Dios y donde podíamos sentirlo y podíamos saber y sentir que su abrazo estaba, que su cuidado estaba sobre nosotros, que Él nos guiaba. No es malo recordar aquello. Si estás en un tiempo donde los pensamientos negativos te hicieron estar por debajo del nivel normal de vida, entonces es bueno que recuerdes que Dios es real y que Dios en algún momento te sostuvo en sus manos y que en algún momento Dios estuvo ahí cuidándote, protegiéndote, y no se ha apartado. Los que nos apartamos somos nosotros.
En cuarto lugar, debemos alabar al Señor en medio de las circunstancias, en medio de esos pensamientos negativos. Dice, a ti levanto mis manos en oración, tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de lluvia. David dice estas palabras, ¿no? En el versículo 5 dice, medito en tus grandes obras. Antes había dicho, estoy perdiendo toda esperanza. Sí, había dicho, el enemigo me ha perseguido. ¿Sí? Había dicho muchas cosas negativas para reconocer y darse cuenta cuál era su problema. Pero ahora está diciendo, a ti levanto mis manos en oración. Que en medio de las tribulaciones y en medio de estos bombardeos, nosotros podamos adorar a Dios. Recuerde, va a haber situaciones negativas que le van a llevar a pensar de manera negativa. Pero en esas circunstancias negativas, que usted pueda adorar a Dios, que usted pueda exaltarlo por lo que Él es, por lo que Él está haciendo, porque aún a través de la prueba el Señor lo está formando, ¿sí? Hay un coro que dice, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú. Y yo cuando tengo momentos así que parece que quiero explotar, me pongo a cantar ese coro, ¿no? Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. Y uno es como que le cambia la mente, cambia la manera de pensar, porque cuando parece que vas a hacer como la olla de presión y vas a explotar, le das lugar a la alabanza y a la adoración, y dice la Biblia que Dios mora en medio de la alabanza de su pueblo. Así que en medio de esas circunstancias que parecen negativas, que parece que te van a venir mil y un bombardeo de pensamientos de no puedo, no llego, no quiero, no lo logro, no sirvo, no sé. Bueno, la alabanza y la adoración va a hacer que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida y tus pensamientos estén acorde a los pensamientos del Señor. En el versículo 7, y estoy yendo rápido para no robarles más tiempo, dice, ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí o moriré. Qué palabras que usa David, ¿no es cierto? Pedirle ayuda a Dios, eso no es tan mal, ¿sí? Cuando tengo pensamientos negativos, uno dice, no soy digno de acercarme a Dios porque pensé mal, pensé todo feo y fue tan feo lo que pasó por mi mente, hasta quise, pensé hasta en matar a alguien o en suicidarme, y esos pensamientos no me permiten llegar al trono de Dios porque no soy digno. No sé si le pasó, capaz que me pasó a mí sola todo esto, no sé, pero dice la Biblia, ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí o moriré. David le pedía ayuda al Señor en su momento de crisis. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de creer que Dios está y que podemos acercarnos a su trono a pedirle ayuda, ¿sí? Cuando los pensamientos negativos te bombardean, poder decir, Señor, no doy más, la cabeza me va a explotar. Estoy pensando hasta quitarme la vida, o estoy pensando hasta matar a alguien, o estoy pensando, no sé, incendiar la casa, qué sé yo, algo que se te pase por la cabeza y que vos sepas que es realmente un dardo del enemigo, puedas decirle a Dios, ayúdame porque si no me muero, te necesito en mi mente, te necesito en mis pensamientos, necesito que controles mis pensamientos. El versículo 8 dice, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Tener nosotros la capacidad de escuchar al Señor, estar atentos. ¿Cómo escuchamos al Señor? A través de la lectura de la palabra, a través de escuchar las prédicas de su palabra, a través de la alabanza y la adoración, en nuestro espíritu, trayendo paz cuando tenemos que tomar decisiones. Dios siempre está hablándonos de una u otra forma. Él está hablándonos, pero tenemos que tener abiertos los oídos, tenemos que estar atentos, ¿sí? Cuando de repente tenemos que tomar una decisión y no sentimos paz, entendamos que es Dios que nos está hablando, quizás para decirnos no lo hagas, o si sentimos paz, sí, estamos bien, estamos acorde a la voluntad de Dios, ¿sí? Que podamos nosotros escuchar la voz del Señor. Luego el versículo 9 dice, rescátame de mis enemigos, Señor, corro a ti para que me escondas. Poder recibir liberación. ¿Sabe? La Biblia dice que la liberación es el pan de los hijos. Y muchas personas
piensan que porque están en la iglesia muchos años no necesitan recibir liberación, porque son santos, porque ya Cristo lavó sus pecados y ya han sido salvados. Y es verdad, Cristo lavó nuestros pecados y hemos sido salvados, pero todos los días nos bañamos y entonces todos los días también nuestra alma necesita ser limpia de pensamientos negativos, del lugar que le damos nosotros mismos a los espíritus inmundos para que aniden en nuestra vida. No quiere decir eso, estoy endemoniado. No, estás siendo perturbado, estás siendo atacado, estás siendo violentado por espíritus inmundos. Y cuando le das lugar en tu mente, ellos no piden permiso, ellos arrasan. Entonces necesitamos nosotros recibir liberación cuando esto sucede en nuestras vidas. No es que te liberaron en el año 1978 y con eso ya funcionó para toda la vida, no. A lo largo de los días, pasan las semanas, pasan los meses y uno con sus pensamientos le da lugar a los espíritus inmundos, con sus actitudes le da lugar a los espíritus inmundos, porque un pensamiento trae una actitud. Si yo en mi cabeza me enojo con mi esposo y entonces le pego un grito, tuve una actitud, cometí un pecado, le di lugar a un espíritu inmundo. Y los espíritus inmundos no piden permiso. Si yo me enojo en mi cabeza con mi esposo y vienen pensamientos negativos hacia él y le grito y lo maldigo, y entonces después sigo enojada y entonces después vienen más pensamientos negativos, termina haciéndose como un copo de nieve que termina hecho una bola de nieve. Y los demonios aprovechan esa oportunidad para traer ira, pelea, contienda, enojo, amargura, falta de perdón. O sea, podría seguir enumerándolos. Pero todo eso comienza a anidarse en nuestra vida. Por eso es necesario orar para que seamos libres, para poder sacar de nuestra vida esos espíritus que vienen a tomar posesión a través de los pensamientos. Mira cómo empieza esto. Empieza con una idea y el enemigo termina tomando posesión de nuestra vida y termina haciendo y provocando que no podamos vivir nosotros la vida plena, la vida en abundancia, la vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Entonces, es importante nosotros tener esa capacidad de recibir liberación de parte de nuestro Dios. Cuando vemos que las cosas se nos fueron de las manos, cuando vemos que ya le dimos demasiado lugar no solo en los pensamientos, sino también en las actitudes y hemos llegado hasta pecar con nuestras actitudes, necesitamos ser libres. Necesitamos que esas ataduras espirituales se rompan de nuestra vida para vivir la vida plena y en abundancia. Dice el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Que nosotros podamos buscar el conocimiento, sabiduría y guía del Señor. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Que cada uno de nosotros podamos ser capacitados por el Señor, por su palabra, que podamos decidir correctamente, darle lugar a Dios para que su Espíritu Santo gobierne nuestros pensamientos. De esa manera nuestra vida sea gobernada por Dios. Fíjese que es posible desarrollar y tener la mente de Cristo. Es una cuestión de decisión, es una cuestión de darle lugar, es una cuestión de decir hasta acá llegaste, diablo, y me cansé de que vengas a bombardearme día y noche y aún en los sueños con pensamientos que no me edifican, con pensamientos que no son de Dios, con pensamientos que me destruyen y me hacen vivir por debajo del nivel de lo que es normal. Si usted necesita ser libre, si usted necesita ayuda de Dios, si usted necesita que Él cambie su manera de pensar, Dios está dándole esta oportunidad en este día, para que esos pensamientos negativos sean desarraigados de su mente y de su corazón, y usted no tenga que estar pidiendo perdón a cada rato, todos los días, por el mismo pecado. ¿Sí? Recuerde, todo comienza con una idea, pero se termina transformando en una actitud, en un hecho. Y es nuestra la decisión de desechar esas ideas, de renunciar a esas ideas, y poder vivir la vida plena y pensar como Cristo. Dice en Corintios capítulo 10, segunda de Corintios 10, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Que todos tus pensamientos puedan estar sometidos a Cristo. Que todo lo que pase por tu mente pueda estar sometido a Cristo. Porque solo de esa manera vamos a poder tener su mente, sus ideas, sus pensamientos. Y vamos a poder andar en esta vida en crecimiento, de gloria en gloria, ¿sí? De victoria en victoria. Y ya no como personas derrotadas, como personas esclavizadas por el enemigo, sino personas bendecidas por Dios, personas que han ligado su alma a Cristo y sus pensamientos son controlados por Él. Vuelvo a repetir esta frase que la dije un montón de veces en estas transmisiones: quien controla tu mente, controla tu vida. No podemos decir que nadie me controla, sí. O te controla Dios o te controla el enemigo. Pero es tu decisión que hoy digas: quiero que el Señor Jesucristo controle mi mente. Quiero someter y llevar cautivo todos mis pensamientos a Cristo, para que se sometan a Él. Permítame orar en este momento por su vida. Y usted puede hoy reconocer quién es la causa de sus pensamientos. Hoy se habrá dado cuenta cuál es el problema que le ha robado años, ¿sí? Qué pensamientos negativos le han robado días de su vida, y usted sin darse cuenta se le pasó la semana con un problema que era fácil de solucionar, pero que usted se ahogaba en el vaso de agua por no depender de Dios. Y quiero orar para que usted reciba liberación, para que usted reciba bendición, para que usted pueda ser guiado a pedir ayuda a Dios, porque Él está siempre disponible, siempre está para ayudarte, para escucharte, para traer solución, para traer pensamientos de bien y no de mal, dice su palabra. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos, vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra, gracias porque nos desafías, porque nos muestras a través de tu palabra que es el enemigo, es Satanás mismo quien quiere cautivar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas, para que no vivamos la vida plena y en abundancia que has planeado para cada uno de nosotros. En esta hora, en el nombre de Jesús, usted ahí en su casa puede orar y decir: yo renuncio a todo pensamiento negativo y someto mi mente, mis pensamientos a la mente de Cristo. En esta noche usted puede declararlo con sus labios. Recuerde que en la boca está el poder de la vida y la muerte. Y usted puede declarar en esta noche: yo renuncio a los pensamientos negativos, renuncio a no tener la mente de Cristo. Yo hoy quiero someter mis pensamientos, mi mente a la mente de Cristo, porque quiero desarrollar esa mente en mi interior. Quiero pensar pensamientos de bien, quiero pensar como Cristo hubiese pensado en mi lugar. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos en tu presencia y en esta hora, conforme a la confesión de cada uno, yo declaro libertad sobre las mentes, declaro libertad en esta hora sobre los corazones. Me vuelvo en contra de todo espíritu manipulador de la mente y le ordeno ahora que suelte las mentes en el nombre de Jesús, para que mis hermanos que me están viendo, para que las personas que me están escuchando reciban libertad en su mente, que ya no haya pensamientos de mal, sino que puedan haber pensamientos y abundar pensamientos de bien sobre cada uno de ellos. Señor, en el nombre de Jesús, envía en esta hora tu Espíritu Santo y ángeles del cielo que vengan para amarrar espíritus inmundos que están viniendo a bombardear a tu pueblo con pensamientos negativos, con pensamientos que no han sido enviados del trono de Dios, con pensamientos que han sido para nuestra contra y no para nuestro crecimiento. Que haya, Dios mío, ángeles peleando esta batalla y llevando esos espíritus inmundos al abismo y sin retorno. Yo declaro libertad sobre tu mente, declaro libertad sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Le declaro libertad sobre tu manera de pensar. Ya no más pensamientos de angustia, de destrucción, de negatividad. Ya no más pensamientos que en vez de llevarte a crecer, te llevan a estancarte, a perder días de tu vida, a estar estacionado, estar sin poder ver el cumplimiento de las promesas de Dios. En esta hora declaro que la mente de Cristo se establece sobre tu mente, que es ligada tu mente a la mente de nuestro Señor Jesucristo, para que reine en tu mente los pensamientos de bien, para que reinen en tu mente los pensamientos de paz,
de gozo, de bendición, pensamientos que declaran bendiciones y ya no maldiciones, en el nombre poderoso de Jesús. Aunque la circunstancia sea gris, aunque haya una tormenta, aunque parezca que el mundo se te viene encima, hoy declaro en el nombre de Jesús que podés hablar y profetizar pensamientos de bien, podés hablar y declarar pensamientos de victoria, aunque parezca que estás loco, que estás loca. Hoy el Señor pone en tus labios palabras de bien. Hoy los pensamientos del Señor llegan a tu mente para que lo que declares y lo que hables sea bendición y no maldición. En el nombre poderoso de Jesús, recibe en esta noche la presencia del Espíritu Santo. Recibe en esta hora la mente de Cristo para que tus pensamientos sean gobernados por el Padre, para que tus pensamientos sean gobernados por Cristo mismo. Oh bendito Dios, yo te doy gracias en esta hora porque sé que estás obrando, porque sé que estás transformando, que estás operando la mente, estás operando los corazones, Señor, y aún las expresiones, la actitud de cada uno de mis hermanos. Tú estás transformando para que la mente de Cristo se note, para que la mente de Cristo se vea en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias porque eres bueno y porque estás pendiente de cada uno de nosotros. Quieres bendecirnos, Señor. Quieres cumplir tus promesas en cada uno de nosotros, tu pueblo. En esta hora te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Y te agradecemos por tu bondad. Te agradecemos porque estás pendiente. Te agradecemos porque obras milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay en tu pueblo personas que necesitan sanidad divina, necesitan milagros financieros, yo te pido en el nombre de Jesús, milagros familiares, que ahora se extienda tu mano y comiences a obrar milagros sobre los cuerpos, Señor, sobre la salud de mis hermanos. Comiences a obrar milagros, Señor, en las familias. Comiences a obrar, Dios mío, milagro en las finanzas, conforme a la obediencia de tus hijos. Comience, Dios mío, a obrar en cada familia representada, en las personas que me están escuchando. Ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, yo te pido que comiences a abrir puertas, porque las puertas que tú abres, nadie puede cerrarlas. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Te alaba mi alma y te bendice, poderoso Dios. Nos regocijamos en tu presencia, nos regocijamos de saber que estás con nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor. Damos gloria a Dios en esta tarde por su presencia, por la liberación, porque hay cadenas que han sido rotas en tu mente, cadenas que te esclavizaban, cadenas que te tenían preso, que no te permitían avanzar. Hoy se caen de tu mente y salís a liberación. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su presencia. Bendecimos el nombre del Señor. Yo les agradezco por permitirme entrar en su casa, a los hermanos de cada país que están conectados cada semana, están de aquí de Argentina, ¿sí? De algunas provincias de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile. Les agradezco por permitirme entrar en su casa. Que el Señor les bendiga muchísimo, que ustedes a lo largo de estos días que vienen puedan ver el resultado de esta oración, de esta palabra, de Cristo viviendo en sus mentes, de Cristo manifestando su mente a través de ustedes. Les bendigo el día domingo, 19 horas de Argentina, una vez más, los espero, ¿sí? Para poder transmitir palabra de parte de nuestro Dios. Un abrazo grande, que el Señor los bendiga y nos vemos el día domingo.